Buenas noches, mi nombre es Alejandra Gutiérrez Montenegro, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la institución universitaria Antonio José Camacho. Soy del grupo 820 y el día de hoy les traigo una especie de foro en donde voy a contestar 10 preguntas que hablan sobre la educación inclusiva. En el transcurso del video irán apareciendo una a una las preguntas que tengo para ustedes y su respectiva respuesta. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta voy a leer un poco. Eh, es un artículo que habla sobre la inclusión a partir de la nueva Constitución Política de Colombia. Entonces nos dice que la Constitución Política de Colombia de 1991 está concebida dentro de una nueva visión de país y sociedad. Esto es ya no tanto en el espíritu de la competencia y la discriminación, sino dentro del espíritu de la diversidad. Los constituyentes plasmaron el clamor de muchos ciudadanos y colectivos sociales que reclamaban el reconocimiento de la diversidad sociocultural de los pueblos de Colombia. Una nueva etapa de la historia del país puede haber nacido entonces. Todos los colombianos gozan de la misma igualdad de derechos y deberes, y el Estado debe garantizar a cada ciudadano dicha condición. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Esto en la Constitución Política de 1991, como ya les había dicho, en el artículo 67. Entonces, a raíz de esta ley, la Ley General de la Educación de 1994, procuró impulsar esta nueva visión de país, donde reclama la necesidad de que todos los colombianos se sientan incluidos en un mismo proyecto desde la diversidad y la diferencia, ya sea de raza, de sexo, de color, de religión, de credo político y demás elementos constitutivos del multiculturalismo colombiano. Y ya en este artículo 1 se plantea que, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización, la precisión de la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria y secundaria y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieren rehabilitación social. Esto en la Ley General de Educación de 1994. Entonces, la misión de Sabios de 1994 dio un impulso considerable a estos intentos de comprender la nación dentro de los parámetros de la diversidad. Aunque, como han sostenido sus protagonistas, el documento construido por los sabios no ha dado todos sus frutos. Sí pudo haber impulsado movimientos sociales y culturales que han venido reivindicando sus derechos, sobre todo el derecho de ser reconocidos dentro de sus diferencias. Pero, ¿qué sucede? Bueno, Colombia es un país pluricultural y multiétnico que puede utilizar con provecho el acceso de que dispone a los legados occidental, amerindio y afroamericano, a elementos de las sociedades modernas, premodernas y postmodernas. Bueno, eso está planteado en el artículo 35. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Eh, Como lo decía en la pregunta, que cuál es la historia de la educación inclusiva en Colombia y desde cuándo se da. Entonces, esta nueva concepción de la inclusión en el país es el fruto de múltiples desarrollos socioculturales que tuvo sus inicios fuera de las fronteras de Colombia, especialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la ONU en 1948. Las sociedades contemporáneas han procurado reivindicar los derechos de los seres humanos, aunque unas sociedades han avanzado más que otras. En este sentido, no hay duda de que la inmensa mayoría de los pueblos hoy se siente con una mayor conciencia de la dignidad de todos los seres humanos. Bien, es un proceso permanente que reconoce y valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, con la intención de promover su desarrollo, aprendizaje y participación con personas de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión de cualquier tipo, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo.
ya sea a través de las prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. Bien, el objetivo de la educación inclusiva es dar la posibilidad de acoger en una institución educativa a todos los estudiantes independientemente de sus características personales o culturales. Em, Parte de la premisa según la cual todos pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas. En otras palabras, que todos los niños y niñas de una comunidad determinada puedan estar juntos, sin ningún tipo de exclusión o rechazo por parte de esa comunidad educativa. Bueno, teniendo en cuenta que mediante la Constitución Política de 1991, Colombia se proclamó como un Estado social de derecho, lo cual implica que todos los poderes públicos luchen a favor de un orden socialmente justo. Esto lo dijo Escobar en el 2005. Eh, Se estableció una nueva institucionalidad que incorporara la participación ciudadana en un sistema que promueve la descentralización en la gestión de la educación. Esto lo dice el Ministerio de Educación en el 2001. Y bueno, de acuerdo con lo planteado por Gropello en 1999, el modelo de descentralización educativa empleado en Colombia responde a una reforma de tipo principal y dos agentes, donde se encuentra el Ministerio de Educación, ente de nivel central que actúa como principal, y las secretarías regionales de educación y entidades territoriales como agentes locales, las cuales funcionan de manera complementaria. Así es como en la actualidad el Ministerio de Educación es el encargado de definir las políticas públicas en el área de educación a nivel nacional, mediante el artículo 13 de la Ley 361 de 1997, se estipula que establecerá el diseño, producción y difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para docentes en servicio. Asimismo, deberá impulsar la realización de convenios entre las administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología, entre otras, para que apoyen los procesos terapéuticos y educativos dirigidos a esta población. Entonces, de igual manera, delegan a las Secretarías Regionales de Educación el desarrollo e impulso del mejoramiento de la misma y certifican las entidades territoriales, quienes son los organismos encargados de administrar el servicio educativo. A partir de la resolución 2565 de 2003, se delega en las entidades territoriales la organización de la oferta educativa de acuerdo con la condición de discapacidad para las poblaciones con necesidades educativas especiales. Las instituciones educativas deben ajustar el proyecto educativo institucional, realizando las orientaciones pertinentes para la población que abarquen. El decreto 470 establece que estas entidades son las que contratan los servicios de apoyo pedagógico para la prestación o promoción de la educación especial, de forma tal que se delegan a estas entidades de nivel medio de facultades mediadoras de la oferta de apoyos educativos para la población, buscando generar atención universal a niños y niñas con necesidades especiales, con o sin necesidades especiales, perdón. Entonces, de acuerdo con la Ley 115 de 1994, en el capítulo primero, es el Gobierno Nacional el que brinda ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento con el fin de atender en forma integral a las personas con limitaciones, permitiendo que aunque las funciones se encuentren delegadas a entidades de menor nivel, haya una constante retroalimentación y ayuda especial concretada a través de la asesoría al momento de implementar las aulas. Suelen asociarlo porque las necesidades educativas especiales hacen parte de esa educación inclusiva, porque
digamos que los niños que de pronto estén con dichas dificultades y cuáles serían dichas dificultades. Pueden ser discapacidades, trastornos graves de conducta o una integración tarde en el sistema educativo. Necesitan de una educación inclusiva, por eso se asocian, porque ambas complementan lo que. Bueno, las necesidades educativas especiales son el conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un alumno. ¿Y cuáles serían esas dificultades? Serían de pronto, una discapacidad, un trastorno grave de conducta, un ingreso tarde al sistema educativo. Entonces, ¿por qué se asocia con la educación inclusiva? Porque la educación inclusiva busca que estos niños, niñas, jóvenes o adolescentes tengan una educación, derecho a una educación, que no los excluyan de ninguna institución educativa, o sea, que todos tengan el derecho a acceder a ser educados. Entonces por eso digo yo que las asocian, porque una va de la mano con la otra, o sea, las dos se complementan para trabajar, porque pues como ya lo dije anteriormente, las necesidades educativas las entendemos por el conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha a raíz de este tipo digámoslo así, de niños que van llegando a una institución educativa. Nuestro papel en la educación inclusiva es muy importante, es fundamental, porque es desde el aula donde se aprende a entender y respetar la diversidad. Es allí donde los estudiantes aprenden valores, conocimientos y formulan sus expectativas y responsabilidades en la sociedad. Está en nuestras, digamos, prácticas tener la responsabilidad de incluir la diversidad en cada uno de los estudiantes como una oportunidad de aprendizaje y mejores desarrollos educativos para ellos. Entonces nosotros, digamos que nuestra tarea es bastante amplia, creo que tenemos una responsabilidad bastante grande, porque lo que nosotros hagamos y practiquemos en el aula es lo que vamos a dejar en cada niño. Entonces creo que de ahí parte todo. Aparte de que ya hemos dicho en varias ocasiones que la primera educación es en casa, nosotros debemos de moldear eso en el aula y empezar ahí por el respeto, o sea, respetar al otro, ponerse en los zapatos del otro, y todo con amor, paciencia y tolerancia se puede lograr. Creería yo que de pronto los cambios serían en capacitar más personal, no únicamente en especial a una institución en donde solamente manejan la educación inclusiva, no, sino a nivel general, o sea, a nivel nacional, que todos los docentes tengamos la oportunidad de ser capacitados en este programa de educación inclusiva para no cometer, digamos, como el error de pronto atropellar a un niño, una niña, eh, o joven o adolescente en su proceso educativo. Pensaría yo que no solamente contar con el personal de psicología y de pronto la neuro, que es quien nos va como a guiar, sino que nosotros en lo personal tengamos esa capacitación y nos sintamos en la capacidad de ayudar a ese niño o niña en las diferentes necesidades educativas que pueda tener. Bueno, yo creería que los retos en la educación inclusiva siguen siendo para mí incluir, o sea, incluir ese niño, esa niña de una manera sana, de una manera armoniosa, que ellos no sientan que son diferentes, que ellos no se sientan en el lugar equivocado, sino que se sientan parte de ese proceso, como unos seres totalmente normales. Porque uso la palabra normal, porque a estas alturas de la vida siguen habiendo personas que se refieren a los niños con alguna discapacidad o algún trastorno como personas no normales. Entonces creo que somos responsables todos, no solamente los educadores, son responsables el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación, los establecimientos educativos, las familias, los mismos estudiantes. Entonces, creo que esto es un trabajo de equipo, es un trabajo de la sociedad para que esos niños no se sigan sintiendo como vulnerados a los derechos que ellos tienen.
y digamos que como cada Secretaría de Educación de las entidades territoriales certificadas en educación en el país eh, deben elaborar un plan progresivo de implementación en el cual identifiquen la situación actual de la población con discapacidad que tienen pendiente por incluir eh, en el sistema educativo. No, o sea, tratar de como no dejar a ningún niño, niña, joven o adolescente por fuera de esto. Ellos tienen que sentirse parte de esta sociedad. Bueno, de estas prácticas pedagógicas me llevo la reflexión de que hay que cambiar la mirada con respecto a la educación inclusiva, las necesidades educativas especiales, que siento que debemos de dejar de ver discapacidad donde puede haber capacidad, donde podemos sacar todo el potencial de estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, para que ellos se sientan incluidos totalmente, para que ellos se sientan parte de esta sociedad, que no se sientan rechazados. Creo que para, digamos, unas estrategias pedagógicas para trabajar en el aula pueden ser actividades donde nos lleven siempre a reflexionar, a dialogar sobre estos temas, a crear conciencia, a aceptar la diversidad y a entender que todos somos diferentes, con o sin discapacidades médicamente. Todos somos diferentes, todos somos un mundo y todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con amor, respeto y tolerancia.